Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y bueno, llegamos al último módulo de las clases de narcocriminalidad, narcotráfico y narcomenudeo. Para combinar este módulo de narcocriminalidad es necesario abordar, y desde lo específicamente criminológico, aquello relacionado al tópico narcotráfico, narcomenudeo. Pero para tratar este tema, si bien recurrimos a la criminología, como dijimos, no por ello vamos a dejar pasar por alto la multidisciplinariedad que ya mentamos oportunamente. Aquí interesa como primera medida el ser humano, o mejor dicho, la persona en el sentido filosófico del término, y que puede o no coincidir con mi religión, pero no por ello ser incierta una definición o la definición que podamos llegar a tomar desde el punto de vista filosófico y de algunos autores que evidentemente trasuntaron en la historia por el tema de la religiosidad del mismo. La ciencia que se precie de tal debe recurrir necesariamente a la filosofía. Y si recurro a ella, me dirá que es la persona humana, más allá de cualquier definición sociológica, jurídica o antropológica del término. Eh, ¿Qué es lo que es persona? ¿Y por qué me interesa la persona? Porque la persona humana tiene ciertas características que son estudiadas por muchas disciplinas, y el narcotráfico ahonda y se introduce en la esfera del ser, en tanto que ser humano es y en tanto que es persona. Es decir, me estoy introduciendo en el ser, en el plano ontológico del ser. Lo que es, es. No me interesa si alguno se da cuenta de ello. Sin embargo, cuando alguno o cuando alguien se da cuenta y lo estudio el fenómeno, entro en el plano noxiológico del conocimiento. Si me interesa el ser humano, es porque tiene vida, tiene un aspecto físico, psíquico, social, espiritual. No en vano, aquí en la Filmina estamos poniendo todos los aspectos que tiene el ser humano. Tiene un aspecto espiritual, tiene un entorno natural, social, emocional, cognitivo-intelectual, psicofísico, físico-corporal. En cierta medida, todos estos elementos llegan precisamente a conformar ese ser humano. Entonces tengo que tomarlo no aisladamente, sino en su esencia, en su totalidad para estudiarlo. El análisis criminológico que se haga debe tender a una criminología integral que propugnamos desde hace años, desde las distintas cátedras, y que poco y nada el actor de la política pública trabaja, aunque por lo bajo, subliminalmente, se le va haciendo entender de a poco, y bueno, se lleva los laureles en beneficio de la comunidad. No pongo objeciones en eso, pero sí cuesta mucho hacer entender a una persona que está dentro de lo que es la política pública, el tema de precisamente la criminología integral. Eh, ¿Qué es persona? Eh, Me interesa este sujeto, esta persona humana, digámoslo de una vez por todas. La definición más célebre y al mismo tiempo más honda, radical, exacta y ajustada desde el punto de vista metafísico de cuantas se han propuesto a lo largo de la historia es sin duda la de Anicio Manlio Severino Boecio, y con él, obviamente, Tomás de Aquino, cuando trata el tema de las personas de la Santísima Trinidad, y se define a la persona como la sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué definición esta? ¿Ah? Sentado, no voy a analizarla, obviamente, a esta definición, porque me llevaría bastante tiempo y no lo tenemos precisamente, pero esto es persona. Aquellos que son graduados en universidades católicas, lo tenemos bien clarito, esta definición. Y aquellos que no, bueno, es una definición filosófica que se aplica a todos los órdenes. Entonces, cuando trate de aplicar de lo que se trata a una persona en todos los órdenes, puede utilizar esta definición. El por qué es persona este sujeto, por qué este ser es persona y no es otra cosa. Bueno, ahí me está indicando, me está dando ciertas cualidades, me está dando prácticamente la esencia de esa persona. Sentado esto,
es necesario abordar el narcomenudeo desde esa arista integral. Para ello vamos a recurrir nuevamente a las teorías de los grafos, para que nos sirva como ilustración de conceptos elementales. Eh, eh, Pareciera ser, y esto es en vía de hipótesis, que el grafo narcotráfico se encuentra constituido por un género llamado narcotráfico, que abarca los mecanismos consistentes en las redes propuestas anteriormente, donde constaban los subconjuntos de las cadenas de elaboración y distribución y el subconjunto denominado protección y corrupción. Por su parte, la estructura organizacional está integrada por los siguientes segmentos: una estructura primaria, que es el nivel directivo de la organización, integrada por los jefes, los asesores contables, financieros y comerciales, que son invisibles a la comunidad. La estructura secundaria, compuesta por pequeñas unidades o subunidades, lideradas por los jefes de zona, y conforma la estructura organizacional con enfoque descentralizado, cuyo funcionamiento permite el control del nivel directivo. La estructura terciaria está compuesta por los jefes de comuna, cuyos o quienes hacen las veces de enlaces entre la estructura secundaria y las subunidades ubicadas en la estructura cuaternaria, y precisamente esta última, integrada por los jefes de olla, los cuales se instalan en los barrios de la ciudad. Una de las funciones de los jefes de ollas es acercar los pedidos que contienen las dosis de todas las líneas de drogas y acopiar el dinero producido, que deben a su vez ser entregado al jefe de zona, quien los circula a la estructura primaria. A ver, si ustedes ven esto, lo pueden comparar con cualquier empresa, eh, con cualquier estructura empresarial. Sin embargo, aquella propuesta, con respecto a los grafos que decíamos, pareciera que se olvida que dentro del narcotráfico existen cadenas que el legislador ha querido sancionar de manera particular y por vía de jurisprudencia anteriormente, y permite el uso personal o particular bajo ciertas premisas. Eh, por vía jurisprudencial más que nada, más que por vía legal. Pero por ahí se está discutiendo el tema de la despenalización del consumo de ciertas sustancias. Por eso hacía referencia a eso. Pero fíjense ustedes esta cadena que marcamos aquí en la filmina. Pareciera ser como que hay un género narcotráfico, y acá hay un problema con respecto al narcomenudeo y al microtráfico, y bien lo pongo como característica y lo caracterizo de determinada manera. Siendo así, el grafo narcotráfico como género podría admitir especies dentro de la cadena de ilegitimidad que propugnamos por vía teórica, con dos subgrafos bien diferenciados. Uno el constituido por el microtráfico y otro por el narcomenudeo, que si bien la ley 23737 es indiferente al género narcotráfico y la especie microtráfico, no aparece el mismo tratamiento por vía jurisprudencial y legislativa el narcomenudeo, habida cuenta de la desfederalización de esta última por aplicación del artículo 34 de la Ley de Estupefacientes y de la Ley 26052 de la desfederalización del consumo de drogas, en cuanto a que delega a las provincias que harían tal cometido de la lucha contra el narcomenudeo. Nosotros hemos planteado esto ya en su oportunidad y en la clase anterior, y por eso les decía a ustedes que vean ese artículo y vean lo que decían esa noticia con respecto a ver si era microtráfico o narcomenudeo. Y ahí nosotros poníamos precisamente todo lo que hacía a una diferenciación con respecto a la distribución y a la comercialización, y dónde se encontraba cada una de ellas. Y fíjense ustedes que cómo comienza el microtráfico, que muchas veces lo utilizan los autores como sinónimo de narcomenudeo. Para mí no es tal esa igualdad o esa asimilación de términos, pero acá también vemos tránsito con destino final al exterior, y cómo va cambiando el microtráfico, macrotráfico y el mesotráfico, que ya lo vamos a ir viendo paulatinamente a medida que avancemos en las clases. Pero aquí entonces hay que tener presente estos dos subgrafos y diferenciarlos.
puesto que la doctrina nacional no lo hace, y si lo hace pareciera ser que confunde ambos términos, como les decía, entre narcomenudeo y microtráfico. Respetando obviamente a los grandes maestros que trabajan o que se dedican precisamente, específicamente a escribir sobre este tema, me llamó la atención este tema. Eh, el, eh, el narcomenudeo, el narcomenudeo es una organización o es la organización empleada para el suministro de droga de pequeñas cantidades, eh, encargado de satisfacer las necesidades de los consumidores de drogas comercializados en puntos de venta. O sea, lo vemos desde el último eslabón de esa cadena que nosotros hemos marcado. La característica de este mercado está referida a tres aspectos. El punto de venta es el lugar en el que se realiza la transacción comercial de pequeñas cantidades de sustancias de estupefacientes. La monetización es el momento en que la droga ilícita son intercambiadas por dinero de origen legal o ilícito o de manera excepcional por algunos bienes y servicios. Y el tercer aspecto o característica, el consumo, que es una actividad interdependiente con el sistema del tráfico de drogas a través del componente de demanda y que se desarrolla precisamente en espacios de uso público abiertos o privados. En cambio, el microtráfico hace parte del subsistema del tráfico de drogas que abastece de cantidades importantes de drogas ilícitas a las organizaciones de las ciudades encargadas del suministro sistemático de drogas en pequeñas cantidades con embalaje, pureza y periodicidad definidas. Si nosotros observamos distintos procedimientos que se llevan a cabo en la provincia o en otros lugares del país, vemos que en algunas ocasiones las fuerzas de seguridad no distinguen esta sutil diferencia, y menos el legislador que en su oportunismo plagiador de normas foráneas no tuvo en cuenta la matriz esencial sobre la que descansa la política criminal, y es que la sociedad por un lado y las redes que operan dentro del sistema propuesto en su conjunto. En concreto, dentro de la cadena narcotráfico es posible encontrar dos eslabones que constituyen el narcotráfico. Por un lado, género, que abarca todo el sistema de producción, distribución y comercialización, y las otras dos subespecies, es decir, la distribución, que aludiría al microtráfico, y la comercialización, que abarcaría el narcomenudeo. Si bien es cierto que estos dos últimos se emplea la comercialización, pero el último eslabón es lo que va dirigido al consumidor final. Ruiz Delgado, un autor que es especialista en este tema, manifiesta que el elemento diferenciador entre el microtráfico y el narcotráfico parte de la visión de la cantidad de droga que se incaute, aunando a otras características o circunstancias relativas al sujeto activo, a su vez a las modalidades de ejecución del delito, como ser el lugar de comisión de este, la forma de distribución del material estupefaciente, etc. Ahora bien, en ese sentido resulta validante para cualquier decisión jurisdiccional que las pericias farmacológicas permitan con precisión los componentes tóxicos y psicoactivos asociados y presentes en la sustancia estupefaciente incautada. Vale la pena resaltar que en todas las cadenas del bien jurídico tutelado es la salud pública, admitiéndose solo el dolo directo, habida cuenta que el sujeto activo dirige plenamente su conducta a un pasivo con un fin determinado y voluntario. Hice referencia recién a una ley, la ley 26052, que modificó la ley 23737. Ambas se entiende sobre el tráfico de estupefacientes. A su vez, la 27502 modificó la primera y permite que por adhesión las provincias opten por asumir la competencia en los casos que la droga incautada lo fuere para consumo en sus diversas variantes, comercio, la entrega, suministro o facilitación del estupefaciente. Si observamos el artículo 2, que dice, sustituye el artículo 34 de la ley, sustituyase el artículo 34 de la ley 2337 por el siguiente, y pone el artículo 34. Los delitos previstos y penados por esta ley serán competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y ciudades autónomas de Buenos Aires, que mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación. Resalto condiciones y las condiciones y con los alcances. Bueno, primero, el inciso primero de ese artículo me pone artículo quinto, inciso C y E, cuando se comercialice, entregue, suministre
o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. Utilizando una interpretación gramatical o literal, el legislador nacional dispuso el traspaso de competencias, lo sea de manera restrictiva y restringida conforme a la literalidad del elementado artículo, la cual o lo cual ya genera controversia. Aquí pensamos que la competencia positiva o negativa va a estar precisamente en varios parámetros. Entre ellos cabe destacar entonces que la competencia federal es prioritaria, excepto cuando las provincias, por voluntad propia expresada mediante ley de adhesión, asuman la competencia, el eslabón que nosotros dijimos, último eslabón respecto al comercio de estupefacientes, fueron dejados fuera de la jurisdicción federal los hechos puntuales que significarían el consumo, que, mejor dicho, que significarían el último eslabón de la cadena de comercialización, con principal fundamento además en la inmediatez con la que puede actuar en esos casos la justicia local en el interior del país. La característica de la droga o fraccionamiento, es decir, la forma en que se hallaba condicionado el material estupefaciente objeto de secuestro, se ajusta a esa pauta objetiva de valoración. Asimismo, se refirió a la intención de dejar en la órbita provincial únicamente el comercio minorista o el menudeo de la droga, reservando el ámbito federal para la comercialización a gran escala. Con lo cual ya empezamos a notar que existen ciertas diferenciaciones entre el narcotráfico a gran escala, el microtráfico y el narcomenudeo, tras lo cual el narcotráfico a gran escala y el microtráfico quedan en la órbita de la justicia federal y el narcomenudeo en la justicia provincial, salvo si hubiera conexidad con alguna causa que tramite en la justicia federal, tal el argumento del artículo 2 de la mentada ley. Dice que sin perjuicio de lo dispuesto del artículo 2, del artículo anterior, en 2, conocerá la justicia federal cuando la causa tuviera conexidad subjetiva con otra sustancia de dicho, otra sustanciada, causa sustanciada en dicho fuero. Hay autores como, por ejemplo, Levene, fueron muy críticos con esta ley de desfederalización, al señalar que debemos resaltar nuevamente que si bien las razones que motivaron la sanción de la ley son loables, no es menos cierto que la solución planteada no es la más adecuada. Durante la discusión parlamentaria, que es bastante rica, fue común que muchos legisladores manifestaran que, pese a tener dudas sobre la eficacia de la norma, igualmente acompañarían con su voto la iniciativa. Otros autores, por supuesto, planteaban algunas dificultades que traen aparejadas la ley de federalización, al estar condicionada a la competencia a la inicial calificación legal de los hechos investigados. Así se ha dicho que resulta también relevante recordar que las calificaciones legales son por principios transitorias inmutables durante la investigación, motivo por el cual, durante la lógica progresión de una investigación iniciada a partir de las figuras cuya competencia se asignara a la justicia ordinaria, podría modificarse la imputación respecto de delitos de competencia federal a medida que aparecieron nuevos elementos de prueba, o incluso podrían agregarse nuevos hechos con sus respectivas calificaciones legales, también de competencia federal, como consecuencia de los avances de la investigación, lo que implicaría un cambio de competencia que atentaría contra el desarrollo de la pesquisa. Este artículo 5 que nosotros decíamos recién dispone que, bueno, serán reprimidos con prisión de 4 a 15 años y multas de 45 a 900 unidades fijas, que sin autorización o con destino ilegítimo, y les ponen esos dos incisos que les decía: produzca, fabrique, extraiga, prepare estupefacientes, y el inciso E, que hacía referencia recién, entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará prisión de 3 a 12 años y multa de 15 a 300 unidades fijas. Aquí, en el caso del inciso, en el último apartado, en el último apartado, eh, tenemos algo interesante acá. Hay algo nuevo, si se quiere. El artículo quinto, el inciso E, incorporó 4 requisitos objetivos
los cuales deberán configurarse y acreditarse debidamente para que pueda sostenerse la tipicidad prevista y que no se encuadre en la conducta del tipo base, que debe ser ocasional o eventual, ciertamente una cuestión de hecho, a título gratuito, eliminando toda referencia al dolo de tráfico, su escasa cantidad y las demás circunstancias. Como dice el doctor Díaz Vélez, estas deben ser necesariamente complementarse con la escasa cantidad, entendiendo que cierra dos situaciones de hechos que deben ser acreditadas para obtener el beneficio que otorga esta modificación. Por un lado, tiene que incorporarse una situación subjetiva, esto es que el sujeto que porte la droga sea consumidor o, en su defecto, experimentador y lo pruebe fehacientemente con el análisis correspondiente a los efectos que ordene el magistrado interviniente o el fiscal en su caso. A este elemento podemos llamarlo afirmativo, en el sentido de que se trata de un enfermo que ha caído en el flagelo de la droga. La otra circunstancia que se combina en un aspecto objetivo y a la vez negativo. Supongamos que se encuentra una persona con marihuana en el acto de convite, a un eventual compañero, y bueno, si solo posee unos cuantos cigarrillos armados y nada más, no existe problema en atribuirle la conducta que analizamos aquí en este último parrafito. Ahora, ¿qué pasaría si posee además marihuana en bochitas, papel para armar y dinero de baja denominación en su bolsillo? Yo entiendo que en estos casos, al menos hasta que se bomben la prueba, la respuesta negativa se impone. No puede calificarse su conducta como de convite cuando existen presunciones ciertas, objetivas, de una ultraintención ordenada al tráfico. Siguiendo con el análisis, se podría advertir que la ley 26052 pone en el artículo 5, inciso C y E, la acción de que quien comercialice, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. Es obvio que se hace una diferenciación con lo que aquí legislado ante la referencia, fíjense ustedes que era la escasa cantidad y las demás circunstancias. Ahora la droga podrá servir de pauta valorativa para conformar un tipo penal u otro a partir del hecho de estar fraccionada en dosis y destinadas al consumidor. Es decir, crea una nueva confusión en los operadores del sistema jurídico. Resulta que ahora tendríamos dos tipos penales en los mencionados incisos. Uno que ineludiblemente es de competencia federal y que se sumaría cuando el imputado tiene en su poder estupefacientes no fraccionados y no destinados a un consumidor directo, sino a la población en general, a un sujeto indeterminado, y otro, como lo establece la letra expresa de la modificación, en cuyo caso competiría intervenir a la justicia provincial u ordinaria. Por lo demás, bueno, fíjense ustedes que nuestra jurisprudencia ya se ha venido manifestando en todo esto al respecto. Sustancialmente del análisis de la jurisprudencia se establece que el fin de la desfederalización en materia de competencia es asignar a los tribunales locales lo concerniente a los delitos de comercio y tenencia ilegal de pequeña escala, dejando el tráfico a gran escala, incluido el transporte, la financiación y el almacenamiento al foro federal. Al respecto, fueron dejados eh, fuera de la justicia federal los hechos puntuales que significarían el último eslabón de la cadena de comercialización, con principal fundamento además en la inmediatez con la que puede actuar en esos casos la justicia local en el interior del país. Esto lo saco del diario de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del día 6 del 10 del 2004, en opinión de la senadora Escudero. Pero uno de los parámetros para evaluar la etapa de la cadena de tráfico que se está investigando y la competencia para ello es que la sustancia se encuentre o no fraccionada en dosis destinadas para el consumo, siendo de competencia local, lo así dispuesta para la venta directa al consumo, en tanto que la que se encuentran en forma de bloque para su posterior fraccionamiento le correspondería a la intervención de la justicia federal. Así tenemos acá uno de los casos, aquí en esta parte, C, A y G, Departamento Judicial San Martín, la sala segunda, la causa 9467 del 2006. Y siempre que se trate obviamente de grandes cantidades.
las figuras agravadas no alteran tal criterio, a pesar de que si bien la norma que inventamos, la 26052, no establece expresamente que tuviera alcanzada por una competencia así modificada. En tal sentido, el alto tribunal señaló que el artículo 11 de la ley 23737 fija circunstancias agravantes, especialmente las figuras previamente establecidas, cuya esencia no modifica, mientras que las que se encuentran, aquellas como en el caso, al reunir las condiciones previstas en los artículos primero y segundo de la ley 26052, no surten jurisdicción federal, sino que corresponde declarar la competencia de la justicia local. En este caso, hablamos de la causa, no sé si la hemos puesto acá, pero sí, acá está, con respecto a la competencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la competencia número 6, 11, y siguiendo este criterio, en el caso concreto de venta de estupefacientes a menores de 18 años, la Cámara Federal de San Martín, ¿qué es lo que decía? Eh, Sostuvo que no se ve excedido por la venta del estupefaciente a un menor, entre otros tantos compradores mayores, pues ellos no importa una actividad que supere el límite de lo común, es decir, no se trata de un hecho cuya envergadura o afectación al bien jurídico equilibrado reclame la intervención de este fuero de excepción. Esto lo dijo la causa Ibarra. Eh, Justamente el concepto relativo a la conducta investigada supera el límite de lo común. Límite de lo común. ¿Qué será el límite de lo común? Fue el que fijó la Corte para dirimir las cuestiones de competencia en el precedente, creo que más importante, competencia 130, en la causa Echeverría Sandra, en el 2006, aquí el dictamen del procurador señala en lo sustancial que se reserva para la competencia federal los hechos vinculados al tráfico ilícito que superen el límite de lo común, en tanto aquellas conductas que pudieran lesionar el físico o la moral de sus habitantes que importen en definitiva un menoscabo al bien jurídico protegido. Es decir, como lo manifestábamos anteriormente, la salud pública, son ajenos, dice, al derecho federal. A fin de dotar de mayor precisión a la pauta dirimente de competencia, el dictamen señala que respecto al comercio de estupefacientes fueron dejados fuera de la jurisdicción federal los hechos puntuales que significarían el último eslabón de la cadena de comercialización, y para poder determinar en la faz casuística esta circunstancia se debe recurrir a verificar si el estupefaciente, objeto de investigación, se encuentra fraccionado en dosis destinadas al consumo en vez del término escasa cantidad. En tal sentido, resolvió la Corte en la competencia 264, en Salazar Silvia del 2007. Con la fijación jurisprudencial de estos criterios, en la cuestión de competencia, han quedado acotadas en la actualidad, siendo las circunstancias aludidas las que se toman en cuenta a la hora de efectuar y resolver los planteos de la justicia federal, por ser de excepción, quien pondera si la cantidad de estupefacientes involucrados supera el límite de lo común, no media un umbral estandarizado para cada tipo de sustancia, sino que se resuelve en función de la ponderación que realiza dicho fuero dentro de los criterios de razonabilidad. En la casuística encontramos situaciones en que, si bien la cantidad de estupefacientes no se encuentra fraccionada, sino dispuestas en trozos compactos, la cantidad es significativa en cuanto podría inferirse que media tráfico en gran escala. La Corte entendió que resultaba competente la justicia local. Eh, Ahí lo vemos en el caso Cabañas, eh, Rubén Darío, del 2007. También conflictos de competencia a razón de mediar situaciones de participación en la causa Llano, donde el hecho imputado al causante y por la que se define la competencia fue calificado como delito de comercio ilegal de estupefacientes, hecho que había ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Dicha imputación es en calidad de partícipe necesario del mismo delito, también atribuido al coimputado, ello en tanto uno de los causantes habría sido quien trasladaba bajo la modalidad de delivery la sustancia estupefaciente que ya no comercializaría. A la vez, el otro imputado fue procesado por el juzgado declinante por el delito de contrabando de estupefacientes y también por el comercio ilegal de estupefacientes, en el que también el imputado por el delivery sería partícipe necesario, en tanto este fue sobreseído por el delito de contrabando de estupefacientes. En tal sentido, en el caso media conexidad objetiva, en tanto tuvo que haber mediado acuerdo entre los imputados del mismo delito,
ya que no podría ser uno de los imputados partícipe necesario en su conducta de transportar la droga tipo delivery sin estar de acuerdo con el coimputado de comercio y contrabando. Así resulta de la aplicación de la causa conexiva prevista por el artículo 41 en ese momento del Código Procesal de la Nación. Ahora bien, la acumulación corresponde al tribunal que entienda en el delito más grave, tomando en cuenta la pena para el delito consumado. Siendo en el caso del delito de contrabando agravado de estupefacientes más grave, según el artículo 863, 866, segundo párrafo, y 871 del Código Aduanero, por lo que no sería procedente que por un mismo hecho, comercio ilegal de estupefacientes, mediando participación entre los coimputados, sean juzgados ante distintos fueros, porque también se le imputa a uno de ellos contrabando. Por otra parte, también cabe considerar que en materia de estupefacientes, en caso de duda sobre la competencia, prevalecerá la justicia federal. Esto lo dispone el artículo 4 de la ley 26.052. En cuanto al transporte de estupefacientes, pues la cuestión para dirimir la cuestión de competencia entre la justicia local y federal también será analizada cuando veamos la etapa o se vea la etapa de la cadena que se encuentra involucrado, narcotráfico o narcomenudeo, y en su caso, como aditamento, la circunstancia relativa a la cantidad. Así se ha sostenido que transportar estupefacientes, en los términos del artículo 5 de la ley 2337, quien trasladaba drogas o traslada drogas de un lugar a otro del país, consumándose por la simple acción que lo constituye, con independencia absoluta de la producción del efecto que la gente haya buscado obtener y con el mero desplazamiento aún brevemente de la sustancia, de allí esta modalidad delictiva no es necesariamente tributaria de una cadena de tráfico extremo este, que por el contrario solo es exigible en las figuras relacionadas con la comercialización de estupefacientes. Eh, ¿Qué más? Bueno, también se sostuvo que si bien no toda traslación de sustancia prohibida puede considerarse constitutiva del tipo penal de transporte, dicho encuadro aparece ineludiblemente en aquellos casos en que el sujeto actúa con conocimiento de que se trata de materia prohibida y conciencia de desplazamiento, y que claramente demuestre el ámbito de transporte en circunstancias que indiquen la posibilidad de contribuir o facilitar la comercialización de la droga o su distribución a cualquier título fuera de los supuestos permitidos. Eh, de lo expuesto, las cuestiones de competencia en la materia se han resuelto siguiendo las pautas fijadas por el legislador al tiempo de elaborar la normativa, en función de distinguir las etapas del tráfico en conductas que implican el comercio a gran escala y aquellas que son el último eslabón de la cadena de comercialización. Y así que nosotros hayamos ejemplificado con la cadena que habíamos mencionado oportunamente. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos y distinguir entre víctimas del consumo de estupefacientes y a quienes siendo consumidores integran la cadena de comercialización respecto de ellos. No hay que desviar la mirada ni ser contemplativos. Debemos ser rigurosos en cierta medida y si bien se debe aplicar la ley, se deberá también intentar recuperar a los mismos para la sociedad, resocializarlos, reeducarlos, asistiéndolos. Eh, Ahora bien, tenemos que tener cuidado con todo esto, porque podemos encontrarnos con determinados sujetos que son adictos y otros que son principiantes. Entonces, si sos principiante y te encuentro con una determinada cantidad de sustancia, bueno, obviamente podría aplicarte la última parte del artículo que mencionábamos hace unos instantes, el artículo 5, lo que está en el último párrafo, pero también tenemos que fijarnos aquel que vive no sé, en Amaicha y que llega a cierta cantidad de sustancias y que él es consumidor asiduo. Entonces tenemos que ver qué es la cantidad exigua o mínima para este sujeto. Tenemos que tener en cuenta todo el ambiente y no solo el sujeto. Pero veamos a ver qué pasa en la provincia de Tucumán, que es lo que me interesa. La ley de narcomenudeo tuvo un derrotero bastante interesante desde el punto de vista histórico-criminológico e histórico-jurídico. Sabemos que hasta en el infierno existen buenas intenciones y así se sancionó la ley de versión 8664 a las disposiciones del artículo 34
y concordantes de la Ley Nacional 2337 y sus modificatorias a los términos y condiciones y alcances previstos por la Ley 26052. Para nosotros los criminólogos, que entendemos algo además sobre el derecho administrativo, amén de la Carta Magna que nos rige, o sea, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, existe una ley de leyes, y es la ley de presupuestos. Si yo quiero hacer una hermosa ley, pero si no le asigno presupuesto, es decir, con qué voy a hacer frente al cometido que me impone la ley, eh, con qué voy a hacer frente a las erogaciones que demandan su cumplimiento, es una ley prácticamente muerta. Y por otro lado me pone en apuros, porque me da plazos, me da tiempo, me da un montón de cosas que tengo que poner una estructura y no tengo dinero, no tengo gente, no tengo capacitación, no tengo absolutamente nada. ¿Ah? Este, en ese sentido, el Poder Ejecutivo provincial debía requerir la transferencia de créditos presupuestarios a la Administración Pública Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial de la Nación, correspondiente a las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto con la ley, el artículo 5 de la Ley Nacional 26052. Y hasta tanto eso suceda, será el Ejecutivo Provincial quien debía efectuar, obviamente, las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de dicha ley. Según las previsiones de esta ley, el sistema debería haber comenzado a regir a partir del 1 de marzo del 2015 y respecto a los delitos cometidos a partir de esa fecha. En ese punto, el Ministerio Público Fiscal interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad respecto a la operatividad de la citada norma o la citada ley, resolviendo la medida cautelar de suspensión de la entrada en vigencia de la norma y la Corte Suprema de Justicia de Tucumán mediante sentencia de fecha 19 de febrero de ese mismo año. Según el Ministerio Público Fiscal, el dictado de la Ley 8.664 quebranta los artículos 121, 126, 128 de la Constitución Nacional, atento a varios argumentos que da, sin dejar, o sea, sin poner todos los argumentos, rescato los más interesantes de lo que decía el Ministerio Público Fiscal. Primero, que la competencia material se asigna por norma constitucional o legal y no puede ni debe admitir duda alguna. El conocimiento de las causas relativas a la drogadicción y narcotráfico se ha asignado a la justicia federal en razón de que están comprometidos objetivos superiores de la nación que afectan a la seguridad nacional. La ley 8.664 viola al principio rector que establece que la competencia en razón de la materia es una cuestión que se regula en normas constitucionales o legales. Es de orden público, es cierta y determinada, y no es disponible ni prorrogable ni delegable. A partir de allí concluyó que el sistema provincial surgido a partir de la decisión política de admitir la competencia material para ciertos tipos de tenencia y comercialización de droga materializado con la sanción y promulgación de la ley 8.664, merece reproche de constitucionalidad por cuanto afecta a los artículos 1, 31, 75 y 132, 116, etcétera, de la Constitución Nacional y los artículos 1, 14, 101, inciso séptimo y 122 de la Justicia Provincial, conforme, bueno, y normas de competencia material de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán y el Código Procesal Penal de Tucumán. Y además, ingresando en la cuestión medular desde la mirada dogmática de la norma, que se tacha de inconstitucionalidad, se sostiene que la discusión de los tipos penales, que podría ser competencia de la jurisdicción provincial a raíz de la norma cuestionada, no han perdido su categoría dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Ha previsto como tráfico ilícito y a pesar de ello, a través de la ley 26052, se generó una distinción de las conductas previstas como punibles, forzando de una manera absurda el concepto de comercialización de la sustancia, entendiendo que el tipo penal sería solamente cuando se realiza como conducta habitual. A partir de allí, la actora afirma que la ley 8.664, al haber adherido a la norma nacional y admitido la parcialidad o parcialización de la competencia, ha lesionado la Convención al apartarse del concepto de tráfico ilícito en materia de estupefacientes, cuando los términos del Tratado Internacional debían ser resguardados. Esta omisión y apartamiento de la inteligencia de la actora generan la lesión del sistema constitucional de supremacía de los tratados internacionales como ley de la nación y el sistema convencional de validez de los tratados. La Corte Tucumana
al tratar sobre la medida cautelar de obtención de aplicar la ley, observó que si se daban los requisitos de verosimilitud del derecho y de peligro en la demora, para que se dé la cautelar, son requisitos, algunos, para adoptar una medida de tal carácter y entidad sobre el primer requisito para fundar positivamente una medida cautelar, sostuvo que se encuentra sustento cuando se analiza que la constitucionalidad de la Ley Provincial 8.664 podría referirse exclusivamente a su aplicación en el actual contexto fáctico de nuestra provincia, es decir, en iniciar la implementación del proceso de desfederalización de la competencia regulada en el artículo segundo de la Ley 26.052, sin que se haya efectuado la transferencia de los créditos presupuestarios en los términos del artículo quinto de la Ley 26.052, dado que ello podría contrariar lo normado en el artículo 75, inciso segundo, penúltimo párrafo de la Constitución Nacional. Es que la ausencia de transferencia real de los recursos podría comprometer la constitucionalidad de la norma en su aplicación concreta. En tanto, el funcionamiento del nuevo sistema requería una transferencia integral de los recursos, es decir, no basta con la creación de nuevas fiscalías de instrucción, sino que se podría requerir toda la estructura destinada a llevar adelante la tarea. Es decir, ¿de qué me sirve constituir una fiscalía de narcomenudeo si no tengo la estructura que requiere para investigar? Laboratorios, juzgados, capacitación del personal, ya sea del ESIF, ya sea de la policía, pero capacitación en serio, no cualquier cosa. ¿Ah? Normas éticas también para la investigación y normas éticas para el funcionamiento. Mientras que con respecto al otro extremo, el peligro de la demora, la transferencia de la competencia referida a nuestra provincia, sin la correspondiente asignación de recursos y sin un necesario proceso de capacitación, podría implicar el fracaso de la función transferida, dado que no debe olvidarse que los delitos involucrados en la norma que nos ocupa son de naturaleza compleja, razón por la cual su represión requiere un proceso de capacitación, especialización y concentración, todo lo cual se lleva o se presenta insuficiente en el caso de nuestra provincia. Pero además la implementación del sistema podría afectar el funcionamiento integral del servicio de justicia penal en su conjunto. A posterior, se deroga dicha norma, es decir, la 8664, por la ley 9188 de fecha 12 del 9 del 2019. Y fíjense ustedes que acá pongo también, bueno, luego se modificó por la 9212, acá la pongo, pero fíjense ustedes en las fechas, o en las fechas que les estoy poniendo. Esta última modifica algunos artículos de ellos, como por ejemplo su entrada en vigencia, a partir del 1 de septiembre del 2020. Todavía no llegamos, veamos qué va a pasar. Y aquí es donde me quiero detener un poquito, porque cuando enviaron los proyectos estos de leyes, pude observar cierta ignorancia en términos o en temas fundamentales. Eh, no tanto en temas de procedimiento, no tanto en temas legales en sí, aunque algún reparo se puede hacer, de hecho se lo hizo, y, y que lo estoy planteando aquí en esta clase, puesto que llegó la norma y muchos funcionarios dijeron, ¿y esto? ¿Qué es esto? O sea, eh, llegó directamente de la legislatura un dictamen de comisión o llegó simplemente la norma ya sancionada. Y acá nos encontramos otra vez con la improvisación en materias de políticas públicas. Y aquí me introduzco en lo que hace a la criminología y otras disciplinas que me ayudarán. No quise extenderme en el análisis jurisprudencial ni en el análisis exhaustivo de la norma, y de identificar los tipos penales, y analizar artículos por artículos de la ley de estupefacientes, porque no corresponde a este módulo. Simplemente hice referencia a ciertos aspectos que hacen hablar con el video. Pero aquí va a ayudar o va a coadyuvar a la política, a mejor dicho, a la criminología, a la política pública. ¿Qué es la política pública? La primera pregunta que surge y es de cajón. Pregunta de examen de varias o dos materias, y una de ellas enseño yo.
en la universidad, y es criminología, política criminal. ¿Y por qué? Porque la política criminal, al ser parte de la política pública, debo saber lo que es la política pública. Por el hecho que no lo entienden a la política pública. Y ese es un grave error. Esta puede ser concebida, y de hecho la política pública es una de ellas, como es decir, eh, como resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. O bien esta superadora que estoy poniendo aquí en la filmina como un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de los actores en la sociedad civil. Es interesante. Acá digo acción u omisión, y cuando refiero a acción, bueno, no hay ningún problema. Va para adelante, no hay drama. Omisión tampoco, a ver, podría llegar, pero el sentido que le doy a la palabra omisión no es de negligencia, sino porque no ha surgido el momento de ponerlo al tema en el tapete de la agenda de la política pública. Y esta política pública se construye con todos los actores del sistema, y no solo desde el punto de vista legislativo y desde una sociedad que pareciera encantarle que todas las soluciones posibles se encaran desde el punto de vista punitivo, es decir, del derecho penal, desde la violencia estatal. Esta adhesión no hace falta decir, pero es una ley punitiva. Allí deben saber que existen dos tipos bien definidos de políticas criminológicas. Una de ellas, las concernientes a las políticas, mejor dicho, a las criminologías o de corte administrativistas, y la otra a la criminología cultural. Cuando hablo de la primera, me estoy refiriendo al realismo liberal o de derecha, que según Jung es aquella cuya finalidad es la de suministrar técnicas de control y manipulación, convirtiéndose en una extensión del Estado y concretamente en un mecanismo disciplinario y de vigilancia. Eh, las primeras bases doctrinarias, a ver, no sé si ustedes conocen, pero las teorías de las ventanas rotas, la teoría eh, la tolerancia cero, son rasgos características de esta criminología administrativa. Piensen ustedes que las bases doctrinarias que los autores sostienen en cuanto a la criminología administrativa son, en primer lugar, un antagonismo a que las nociones de delito sean determinadas por circunstancias sociales, lo que implica una negación de la criminología sociológica. En segundo lugar, una falta de interés en la etiología, es decir, que no interesa la causa del crimen, es una cuestión secundaria, una distracción, una pérdida valiosa de tiempo. El histórico programa de investigaciones de la criminología sobre las causas y las posibilidades de rehabilitación es de este modo abandonado. En tercer lugar, una creencia en la elección humana durante el acto delictivo. En cuarto lugar, son partidarios de la prevención, pero no la prevención etiológica, sino la reactiva, la secundaria. Como se observa con el realismo liberal o tildado de derecha, apareció una mirada de corte administrativo del fenómeno criminal. Para estos criminólogos, los problemas no son cabalmente filosóficos, sino que se abocaron a las cuestiones criminológicas cotidianas, casi enclastradas en la delincuencia predatoria callejera. No por esa superficialidad dejan de aportar datos y experiencias de sumo valor práctico e intereses científicos. Su campo de actuación se acota a una criminalidad visible, casi tocable con las manos, aunque sin revisar otros aspectos sociales y culturales relacionados con la criminogénesis. Eh, Dicho de otro modo, la criminología administrativa sostiene que el delito no se puede eliminar, erradicar o combatir. Lo único que se puede hacer con él es controlarlo. Así pues, se trata de una criminología exclusivamente preventiva y represora, a la que no le interesa en modo alguno las causas del delito ni el proceso de criminalización.
Es el caso, como les decía, de las ventanas rotas o de la tolerancia cero, que en su afán por alcanzar la seguridad ciudadana, el delito comienza a analizarse en términos de probabilidad y riesgo. Se propone evitar riesgos y actuar conforme o cuando todavía no se ha cometido el delito, que sería el prevencionismo. Y no se interviene sobre una persona, sino sobre grupos o categorías de personas. Y ya sabemos para dónde van esas categorías de personas. La criminología administrativa se ocupa de las situaciones de los criminales, las oportunidades, estrategias y tácticas de los delincuentes. Es el elemento favorito de las campañas políticas, de la policía como agencia de control, y le llaman prevención, sin tener la más remota idea de lo que es la temática. Es decir, no está interesada en transformar, sino en vigilar para castigar, en disminuir las oportunidades para delinquir y a su vez identificar, clasificar y manejar grupos clasificados por su peligrosidad. En cambio, las criminologías culturales apuntan a otro paradigma. La criminología cultural emerge de varias formas de la tradición crítica en la sociología, en la criminología y en los estudios culturales, incorporando variedades de perspectivas cultural o contracultural sobre la criminalidad y el control social. La criminología cultural incorpora una amplia gama de orientaciones teóricas, interaccionistas, contractivistas, críticos, feministas, culturalistas, posmodernos y formadores de opinión, procurando comprender la confluencia entre cultura y crimen en la vida contemporánea. No obstante, el importante rescate y la actualización de la teoría del etiquetamiento, dado que permite afirmar la emergencia de crítica renovadora o crítica renovada, si se quiere, a los temas tradicionales de los modelos microcriminológicos positivistas, etiología del comportamiento desviado, naturaleza delictiva, peligrosidad y estadísticas criminales, tanto como el avance en áreas destacadas en la macrocriminología crítica, procesos de criminalización, estigmatización y selectividad de las agencias de control. La criminología cultural incluye nuevos temas que corrompen los horizontes de la investigación criminológica, causando la disolución de cualquier frontera y límites de investigación. Aquí no se trata de penalizar o no al consumidor, puesto que es un adicto y necesita de la protección de las políticas públicas del Estado. La discusión de posiciones a favor de la mayor rigurosidad de la respuesta punitiva o bien de la despenalización o de la legalización de algunas drogas o de algunas conductas no debe ser en todo caso nuestra mirada dialéctica. Previo a ello debemos consensuar de qué manera enfrentar el narcotráfico, las distintas modalidades delictivas, entre las que subyacen conductas atípicas por su fuerte contenido íntimo y privado, pero que suelen ser los canales donde se desarrollan otras conductas, que ciertamente integran esa cadena de tráfico. Debemos partir del posicionamiento intelectivo, de estar ante un problema y una enfermedad que como tal nos afecta a todos, que implica un delito transnacional y que por su alrededor giran millones, pero millones de dólares y euros. Y como consecuencia de ello, las organizaciones dedicadas al narcotráfico cuentan con recursos e infraestructuras que a veces superan los de cualquier Estado, por lo que es insuficiente el debate jurídico penal solamente. A ver, que cerremos uno o dos kiosquitos al gran narcotraficante no le interesa absolutamente para nada, no se inmuta, puesto que se abran 4 o 5 más. Ergo, el problema se lo puede analizar desde el punto de vista etiológico. Desde allí se lo tiene que analizar, si queremos hacer algo. Y el mismo debe ser enfocado desde una manera integral y una multidisciplinariedad. Ninguna opción liberatoria, abolicionista o garantista nos garantiza superar el actual problema en que estamos sumidos como sociedad en nuestra lucha contra las drogas, ni las posiciones duras de tolerancia cero o de mayor rigor punitivo nos garantizan un mejor panorama. Profesionalizar las fuerzas de seguridad podemos hacerlo, integrarlas a las mismas. Y los múltiples estamentos ejecutivos, provinciales, nacionales y los municipales
con vértices en el Consejo de Seguridad Interior, dotando de mayores recursos e infraestructura, tanto a la Administración de Justicia como al Ministerio Público Fiscal, como a las propias fuerzas de seguridad, controlando efectivamente nuestras fronteras, sin desviar el personal y los recursos destinados a ellos, para dirigirlo a otros lugares del país, controlar de manera lógica, coordinada y absoluta todas las rutas provinciales y nacionales, y fundamentalmente generando las mejores condiciones para el recupero de adultos y principiantes, para evitar y morigerar el uso y consumo de estupefacientes. Esta es la primera tarea a llevar a cabo. Luego debemos discutir una nueva ley o nuevos delitos, pero no está, a mi modo de ver, en la discusión en la ley misma. Está en su aplicación y por ahora los escollos fueron más que los aciertos a nivel nacional que aplicaron esta ley, juzgados colapsados como el de Orán, o la nula capacidad de cárceles existentes para la rehabilitación y reinserción social de los traficantes, muchos de ellos los denominados mulas o camellos, por ahí también hay una discusión con respecto a esto, de la diferenciación entre mulas y camellos, para mí no la hay, pero bueno, ni la cantidad necesaria de institutos especializados en el recupero de adictos, son la punta del iceberg, con estadísticas policiales y judiciales que se engrosan con los perejiles de siempre del sistema, con hippies que fuman marihuana, jóvenes que principian con cocaína, y muchos de ellos que comercializan drogas para su propio consumo, para hacerse mediante el truque de más droga para su propia consumición. El Estado no sabe lidiar con el negocio de las drogas en nuestro país, por impericia, por negligencia, por coyunturales cuestiones políticas, o vaya uno a saber por qué motivo. Lo que la experiencia me demuestra con hechos es que, habiendo dejado dos causas a raíz de investigaciones practicadas en el marco del derecho administrativo disciplinario, hoy duerme el sueño de los justos, tanto en el ámbito de la justicia federal y provincial, y en este último por delitos comunes, pero que tendrían implicancia directa en el tráfico de estupefacientes. No voy a seguir hablando sobre eso, pero me da esa sensación, como que todavía están durmiendo el sueño de los justos algunas causas. Este, entonces, ¿hacia dónde vamos? Y vamos hacia una política criminológica integral, que es la que me interesa. Yo no descarto la política criminológica, la criminología administrativa, no la descarto, es necesaria también, pero tiene un dique de contención. Un dique de contención que es esta política criminológica integral que me contiene disponiendo. Tiene que haber una detección, un diagnóstico y detención oportuna de todo esto. Creemos que todo diagnóstico debe partir de un análisis etiológico, es decir, las causas subyacentes, que nos permita ver sus causas. De nada me sirve a mí confinar al adicto para su recuperación si la estructura social sigue igual y sujetos que no entienden sobre política criminal y criminológica y están sentados con el único fin de contener el delito con criminologías administrativas que no hacen más que colocar un parche, tapar con el parche la contención de un dique que en cualquier momento estalla. El narcomenudeo específicamente requiere de un diagnóstico serio, que nos dice la estructura social, que nos dice el vecino, el que vive con el flagelo de la droga. Esto es un negocio para el narcotraficante, para el que tiene el testudo del narcomenudeo, es un negocio. Pero esto es un negocio no como cualquier otro, esto es un negocio que hace daño. ¿Sí? Y si es negocio, hay que evitar que abra, así de sencillo, es decir, clausurarlo, y es negocio, porque abarca, fíjense ustedes, las esferas esas que decíamos nosotros, que hablábamos al comienzo, esas esferas del ser humano, ¿no? Lo espiritual, el entorno natural, social, emocional, cognitivo, intelectual, físico-corporal. Fíjense ustedes que abarca todo eso del ser humano. Eh, estas esferas del ser, de la persona, en tanto que es espiritual, tiene un entorno natural, es social, es espiritual, es cultural. El problema es que trabajan de manera aislada. Evidentemente esto es así. Eh,
A ver, puedo mandar a desarrollo social, sí, bueno, sí, hacer proceso de socialización, tal vez, pero a ver, desarrollo social no significa tener mayor condiciones de infraestructura de contención en cuanto al hábitat, a su vivienda digna, no, 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 eso es aislado. En lo emocional, eh, que hay que ver lo- lo psicológico, en lo cognitivo, intelectual, el tema educativo, eh, cómo está el desarrollo de ese ser humano, la nutrición, en lo espiritual, tiene o no tiene valores, está sociabilizado el sujeto, el entorno natural, ver la cultura. Hay un abordaje social por un lado, psicológico por otro, religioso, pero un hito integral. Además, este niño que crece en la zona donde la familia trabaja en el kiosquito, piensa, donde venden droga obviamente, piensa que eso es normal. ¿Ah? Cuando va a un allanamiento piensa que le están cerrando el negocio a su padre. Ese niño crece con ese resentimiento, con esa bronca hacia todo lo que tenga que ver con la autoridad. Después es difícil entrar. Y desde el punto de vista policial debemos hacer lo mismo. Por esto se debe subordinar indefectiblemente al gestor de la política pública. La policía es fuente de información valiosa de entornos. A ver, esto con respecto a que debe subordinarse indefectiblemente, la policía, cualquiera sea, se subordina como sea al poder político y se subordina al gestor de la política pública. No puede haber ningún gallo pavón dando vuelta contrariando la política pública. Participa, sí, pero no puede, evidentemente, ir dando manotazos en una competencia que va por otro lado. Acá se trabaja en conjunto. Eh, eh, pero la policía cumple un papel fundamental, importante en todo esto. Es fuente de información valiosa de entornos. Debe saber quién consume, qué consume, a dónde vive, de dónde viene y en quién cree. Si obtengo esa información de un delincuente sobre esas 6 esferas que les mencioné hace rato, indagaré causas sin tocarle un pelo al delincuente. Son entrevistas técnicos, psicológicas, científicas que se realizan. Se obtiene un negocio ilícito basada en las partes más sensibles, fíjense ustedes, del ser humano. Es una adicción, que es el consumo o abuso de una sustancia. Una tolerancia cuando ese consumo es recurrente y entonces tiene que tener una escalada para el consumo bien, cambia de sustancia y viene un gran problema de salud pública. Una adicción continua. Tenemos un comprador continuo que genera el negocio, hay que empezar desde la cadena más baja del eslabón, por eso lo repetíamos nosotros y poníamos ahí en esa cadena, y enfocarnos en la víctima conforme a esos elementos que mencionamos. Pero tampoco debemos dejar de lado al delincuente. ¿Quiénes son los que hacen negocio? Bueno, el delincuente convencional, que es el que reparte pequeñas dosis, el que tiene un almacén, el dealer, el que participa con el convencional, sobre todo el que participa con algún corte o que está generando un producto terminado, pueden ser pandillas, eh, no toda pandilla es delictiva, pero llegan a ser delictivas, que tienen un determinado territorio bien formadas, tienen códigos de comunicación. El fenómeno de Rosario es el ejemplo típico. No tienen todavía una solución para eso, empeora la cuestión. Asociaciones delictuosas, las que luego serán la delincuencia organizada, las cuales permanecen en el tiempo, obviamente, ya lo hemos visto en la clase pasada, tienen formas de producción, tienen una organización empresarial, administran recursos materiales, humanas, financieras, cometen delitos de forma permanente y reiterada. Ahora bien, se sabe lo que es el narcomenudeo, ¿verdad? Bueno, es un delito convencional, será participativo, será por pandillas, será una asociación delictuosa, será delincuencia organizada,
¿Será delincuencia transnacional organizada? ¿Qué estamos investigando? ¿Todo o cada uno de los que acabo de nombrar? Y puede ser que estemos investigando todo o uno. Empezó el narcomenudeo con estructuras verticales, donde la última línea de producción y distribución de consumo eh, lo veíamos así, pero no era necesariamente una estructura vertical el narcomenudeo. Será tendrá una estructura horizontal, entonces se asocia con algunos que hacen lo mismo o pueden ser mixtas. Entonces vemos que es la otra tarea que tenemos que ver, qué es lo que estamos investigando como estrategia en el narcomenudeo. ¿Es una estructura vertical que tiene como último punto de venta y pertenece a un grupo estructurado verticalmente? ¿Mi provincia tendrá esa estructura? ¿Sabré realmente eso? ¿Sé cómo es la estructura? ¿O es acaso pequeños locales que operan de manera independiente y compran un proveedor o tienen las dos? Porque cada una de esas modalidades tiene un sistema de investigación diverso. Y además cada una de ellas le interesa al ser humano, y este ser humano nos interesa también a nosotros. La diferencia es que ellos ven como negocio y un negocio rentable, y para nosotros no, para nosotros se llama salud pública. Por lo tanto, debemos privilegiar sistemas de seguridad vistas como derecho humano, como policía de proximidad, como policía comunitaria. Y esto se está haciendo en la provincia. De alguna manera se está haciendo. Y esto por dos razones. Una, para que la comunidad vuelva a creer en la estructura del actor político, y otra para que crea en las estructuras de la policía y nos digan quiénes son los que venden y dónde están. Hay que clarificar las cifras negras y ello implica que debemos tener confianza en las estructuras. Y ello se logra en el trabajo de campo, ¿ah? Arremangándose, poniéndose las botitas y entrando en el lodo. Pero en base al conocimiento y la experiencia se logra el criterio que debo adoptar con decisiones oportunas y eficaces y eficientes. Una estrategia para el combate del narcomenudeo son tres niveles de policía y los tres niveles tienen que ver con la proximidad, que recoge cierta información. Si no, obviamente que estamos ciegos. Sentarme en un despacho y no saber absolutamente nada, y estoy frito. Si no se trabaja de manera conjunta, estoy bastante complicado con respecto a esto. Si sabemos qué pasa, creamos riesgos para ellos. Pero si no sabemos qué pasa, creo riesgo para la misma estructura policial y creo riesgo para la misma estructura social. Luego una policía de investigación preventiva, distinta de la de investigación criminal. Esta va a pensar en detectar en forma oportuna un delito para neutralizarlo y generar políticas en torno para que no sucedan o dejen de suceder. Un paso antes de la flagrancia. No estudia evidencia, no estudia indicios ni escena del crimen. Los evita con patrullajes inteligentes, con información, con procesamientos llevados a niveles certeros de toma de decisión. Y ahí es donde hago la política pública de prevención realmente. Ahí es donde voy a gestionar la política primaria. Y el último nivel de policía es la de reacción, saturación, intervención, aprehensión, aseguramiento de narcotráficos, que son las tres estructuras policiales que requiere la policía de antinarcóticos. La investigación preventiva es parte de la investigación general y adelantarse a los acontecimientos y detectar oportunamente algo, cambiamos de una policía reactiva a una policía de prevención. La inteligencia comunitaria, fíjense ustedes que también juega un papel importante. Eh, y este es el conjunto de procesos a los que se sujeta la información adquirida con la comunidad, con la finalidad de diseñar planes y programas de prevención. El diagnóstico parte de la víctima y del delincuente. Eh, ¿Qué consume la víctima? Me da patrones de violencia, criminología pura. Entonces, analizado esto, podré hacerme las preguntas clásicas de la investigación. ¿Qué consume? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué?
que son preguntas de criminalística. Hay dos tipos de preguntas que son de orden criminológicas y son quién la consume y por qué la consume. La primera me da pie a programas sociales y ponemos en blanco la cifra negra, es decir, por qué es una víctima y por qué es un delincuente. El diagnóstico sirve o debe versar sobre el individuo, sobre la familia, sobre la educación, sobre el ámbito vecinal, las relaciones del individuo. No podemos tener un policía parado en una esquina, en la policía comunitaria, y estar esperando que pasen las horas. Este debe saber quién vive, qué hace, qué es lo que hace el individuo. Y cinco escenarios eh, donde se consume o donde el consumo este se produce, lo tenemos ahí, en ese mismo individuo, en esa familia, sobre la educación, sobre las relaciones del individuo, sobre el ámbito vecinal. Para ello recurrimos a las fuentes estadísticas formales e informales. Pero aquí el primer problema, y es algo tan temido para el actor de la política pública, y es la cifra negra. Existe una relación de género a especie entre criminalidad sumergida y cifra negra de la criminalidad, ya que esta última se refiere exclusivamente a aquello que escapa a las estadísticas oficiales, en tanto fuentes de conocimiento de la criminalidad real, mientras que la primera se refiere a aquello que escapa en general a toda fuente de conocimiento de la criminalidad real, incluidos las estadísticas de victimización. La cifra negra de criminalidad, o campo oscuro, o zona oculta, como también se la denomina, tratan de reflejar esta disfunción con métodos propios. La cifra negra alude a un cociente, un concepto aritmético, que expresa la relación entre el número de delitos efectivamente cometidos y el de los delitos estadísticamente reflejados. El término campo negro, zona negra, oscura, etc., comprende el ámbito conjunto genérico de acciones delictivas que no encuentran reflejo en las estadísticas oficiales y es por ende un concepto mucho más ambiguo que se conforma con describir sin ninguna cuantificación aritmética la discordancia existente entre uno y otro valor. Dicho de otro modo, la cifra negra de la criminalidad representa el conjunto de conductas realizadas efectivamente en la vida social que presuntamente se asocian a las tipificaciones contenidas en la ley penal, que no han sido registradas y oficializadas por las agencias estatales competentes, instituciones policiales o instituciones judiciales. Muchas variables inciden en esta distancia entre la criminalidad real y la criminalidad aparente en el caso de las estadísticas oficiales. Identificar también es necesario en todo este entramado de las políticas, esta criminología integral, identificar los procesos, los precursores y sustancias químicas, la elaboración y transportes, kioscos, cocinas, cadenas de distribución, lugares de venta, lugares de consumo, lugares de atención al adicto. En criminología existe algo conocido como la teoría de la actividad rutinaria, el TAR, el famoso TAR, desarrollada originariamente por Cohen y Felson en 1979. Esta teoría postula que para que ocurra un delito deben confluir tres elementos en el mismo momento y lugar: un blanco apropiado, un delincuente motivado y la ausencia de vigilancia adecuada. Asimismo, el modus operandi está constituido por la oportunidad y la necesidad. Si la oportunidad es fácil, rápida y sin riesgo, la necesidad se cierra y genera el delito. De ahí que el patrullaje sea inteligente. Entonces ataco esos factores. Si rompo la oportunidad, surge el delito. Sin el delito, continúa, si el delito sigue estando, se hace rutina, ergo se hace hábito. Y si el delincuente hace hábito del narcomenudeo, se convierte a posterior en narcotraficante. Entonces dejaremos de ser un país de tránsito y pasaremos a ser un país de consumo. Entonces habrá peores delitos, delitos satélites. No solo lavado de dinero, todos los tráficos ilegales, empezando por armas. Si el narcotráfico no lo atacó con inteligencia, si no lo llego a ver, no lo ataco de esa forma, se volverán secuestros extorsivos, etc.
Esto es lo que propugnamos nosotros por vía alternativa. Una política criminológica. Los temas centrales de la política criminológica giran en torno al conflicto que se suscita en la estructura social, a los actores del sistema y a los medios para controlar el poder punitivo de un Estado de Derecho. Por ello debemos a pensar la política criminológica, la cual debe ser entendida como un conjunto de conocimientos articulados con base en teorías, leyes, axiomas, principios y reglas que conforman el corpus de la ciencia, cuyo objeto de estudio no solamente son las decisiones que se tomen desde el Estado para la prevención de la delincuencia, sino también el análisis de las estrategias que se generan a la iniciativa de la sociedad civil y de otros actores del sistema estatal, con el fin de contener el canal punitivo del Estado, en aras a la gestión de la conflictividad como paso previo a la formulación de política criminal, tanto en la prevención primaria como en la secundaria. El fenómeno criminal afecta a todos por igual. No se trata de individuos aislados, sino de grupos dentro de lo social. Por ende, indagar en la estructura social será indispensable. Aquí radica el primer inconveniente, pues el escritor ignora precisamente cuál es la estructura y su funcionalidad. Trata el fenómeno directamente desde lo situacional, con políticas represivas, fruto de una estructura aumentada en la estigmatización y en estadísticas carentes de rigor científico. En muchos aspectos, la incapacidad de teorizar sobre el concepto de crimen es una manifestación de una falta de entendimiento sobre el rol de las categorías sociales y procesos asociados a su desarrollo e interpretación. La comprensión y clasificación de las categorías sociales resulta fundamental para cualquier investigación científica. Andrew Thayer ha puesto de manifiesto un aspecto fundamental en la investigación sociológica y radica en los procesos de abstracción. Un ejemplo de una incorrecta desagregación de las categorías criminológicas podemos encontrarlas en estudios que mezclan el robo en comercio y el robo callejero, donde, por ejemplo, puede suceder que la tasa de criminalidad de uno de ellos haya descendido y, por el contrario, el otro haya aumentado, concluyendo los investigadores de manera errónea que los niveles de robo se mantienen estables. Este problema resulta particularmente evidente en varios estudios sobre robos armados y en general en estadísticas oficiales y en compilaciones de estadísticas comparadas. De allí que Margaret Atcher, una gran socióloga británica, manifieste: el camino hacia el infierno criminológico se pavimenta con pobres conceptualizaciones. No me quiero imaginar lo que va a ser la aplicación de la ley de narcomenudeo aquí en la provincia. Lo, sí, lo que sí es cierto es que la realidad social desde el estudio, desde la política criminológica, no debe basarse en criminologías esquizofrénicas, donde habita lo maniqueo. Este dualismo sirve como provechosas herramientas de atracción y categorización de tipologías y fenómenos criminológicos. Y también apartar la atención sobre el estudio detallado de procesos sociales y, por tanto, reducir la compleja realidad a simples dicotomías. Así, en vez de incrementar el valor de la explicación y del detalle, se actúa de manera restrictiva, limitando de esta manera el alcance y profundidad del análisis de campo, y en algunos casos directamente distorsionando la investigación criminológica. El estudio de las clases sociales importa y sobremanera, y el gestor del bien común se hipnotiza por su estudio y pretende que la causa etiológica del delito se encuentra allí. De hecho, se encuentra, a mi modo de ver, en la estructura. Pero a mi entender, la base del estudio debe partir no de la estigmatización de la clase pobre o media, sino de los grupos en conflicto, ya que hemos dicho en su momento, cada grupo social encierra no solamente categorías sociales o estratos sociales, sino que abarca otro tipo de conflictos que llevan a la desviación. Para ser más incisivos, ¿qué pasa con la clase alta? ¿Qué acaso no delinquen? ¿Qué acaso no son los que más estigmatizan dentro de la sociedad? Estos titiriteros se encuentran en la estructura social. El control social de la pobreza crea dependencia, por lo menos en nuestro ámbito, dependencia funcional al gobierno de turno, en tanto que por un lado son materia prima electoralista e impide el ascenso a un estrato superior. Lo encapsula, lo fija, le da ataduras. De nada sirve el asistencialismo social si son considerados como residuos, una clase inferior que ha dejado de formar parte de la estructura, aunque a rigor de verdad allí se encuentran.
Los pobres en nuestra sociedad no son reconocidos por el trabajo que aportan, a pesar de sus miserables salarios y condiciones. Antes bien, son estereotipados como desempleados o no empleados, al margen de los circuitos económicos. Como clase inferior del grupo macro o micro, son estereotipados como irresponsables, antisociales y delincuentes. Son la otra mitad de la combinación binaria junto con los conciudadanos responsables, honestos y cumplidores de la ley. Por ello, la inseguridad ontológica despierta un deseo de limitaciones claras y de creación de terceros. Genera una combinación binaria de los que están en la sociedad y los que carecen de ellas, que se entienden se corresponden con la norma de un lado y lo desviado y lo criminal por el otro. Definidos estos elementos de nuestra política criminológica, obviamente son muchos más, como paso previo a la política criminal, es posible sustentarle en una justicia restaurativa social, limitando o abriendo el ius puniendi solo como última ratio, por la cual debemos diseñar los postulados que nos posibiliten una verdadera resolución de los conflictos sociales en una etapa previa a la actuación del órgano judicial o administrativo en ciertos casos. Y si ello no fuera posible por el ejercicio de la libertad del individuo que comete deliberadamente ciertas acciones ilícitas, procurar que el círculo social del camino criminal se sustente en políticas públicas que procuren la reinserción del individuo dentro del grupo social. Señores, ha sido un placer estar con ustedes en este módulo de narcotráfico, en esta última clase. Me he extendido un poquito, bastante creería yo, pero creo que valió la pena para dejarles la inquietud de todo lo que pasa con el fenómeno criminal. No en vano hemos tocado ciertos aspectos psicológicos, sociales, educativos, etcétera, 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 que confluyen en este sujeto que es el ser humano, que es esa persona, esa unidad sustancial, esa sustancia individual de naturaleza racional, conforme a la definición de Boris. Bueno, veremos qué es lo que hacen ustedes como criminólogos y como sujetos y actores de esta sociedad. Desde ya les mando muchos saludos a todos y obviamente estoy a su disposición para las consultas que ustedes quieran evacuar. Muchísimas gracias y ha sido un placer.